Una de las cosas buenas que fui descubriendo con los años es que ser raro no es nada raro, contra lo que la palabra parece indicar. De hecho, lo verdaderamente raro es ser normal. Muy buenas a todos, lectores y lectoras. Yo soy Rebeca y hoy os traigo la reseña de El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero. A ver, tengo que decir un par de cosas antes de empezar la reseña. Primero, yo realmente este libro me lo leí en digital, en el Kindle, y wow, ha sido mi mejor lectura en lo que llevamos de años. Se llevó sus muy merecidas 5 estrellitas, pero como quería hacer una reseña porque para algo está siendo de momento el mejor libro que he leído, creo que se merecía una reseña con un libro en físico, así que lo saqué de la biblioteca. Kindly reminder para toda la gente que me esté viendo y que le cueste un poquito comprar libros, porque sabemos que cada vez están más caros y es más difícil comprar todo lo que queremos. A veces no se puede, pues bueno, ahí están nuestras amigas las bibliotecas. Y punto número 2, esto no va a ser exactamente una reseña tal cual, porque creo que es un libro que es un poco difícil. Yo de verdad he intentado como hacer la reseña y para mí es más fácil hacer una reseña de una novela al uso porque empiezas a hablar de la trama, la narrativa, los personajes, lo que más te ha gustado, lo que menos, pero este libro no es una novela como tal, es más bien un ensayo. Entonces no sé muy bien cómo reseñar un ensayo, con lo cual voy a hablar un poquito así del libro en general y de por qué me ha gustado tanto y por qué lo recomiendo tanto. Así que bueno, dicho esto, empezamos. Bueno, como os podéis imaginar, este libro habla sobre locura, sobre genialidad, sobre creatividad, pero decir solo eso sería quedarse muy corto, quedarse en la superficie. Este libro habla de tantas cosas y obviamente no las voy a comentar todas porque si no, ya, ¿para qué os compréis el libro si os lo cuento todo, no? Este libro se siente un poco como si estuvieras sentado junto a Rosa Montero y ella te estuviera contando cosas acerca de ella misma, acerca de cosas que ha estado investigando sobre la creatividad, sobre la locura, sobre muchos escritores, porque una cosa que sí que tiene muchísimo este libro son anécdotas y anécdotas y anécdotas de diferentes autores. Se siente un poco como una conversación con ella o como si estuvieras asistiendo a una charla suya, lo cual, a pesar de que sea un ensayo, y sé que a veces la palabra ensayo asusta un poco, tengo que decir que se me ha hecho súper ameno. En ningún momento me he sentido que me estaba aburriendo o que me estaba contando ahí un rollo detrás de otro. Siento que Rosa Montero sabía perfectamente cuándo cortar alguna cosa y continuar con otra, y así estás todo el rato como aprendiendo. El libro empieza contándonos una pequeña anécdota suya. Es una anécdota que me ha parecido muy curiosa y es que dice que cuando era pequeña le tenía mucha manía a una especie de calderito de decoración de cobre porque decía que había leído que el cobre era muy tóxico y que una persona se podía morir por ingerir cobre, así que se le metió en la cabeza una idea extraordinaria que era que tenía miedo de un día levantarse sonámbula por la noche y ponerse a lamer el candelabro este de cobre y así envenenarse. Es una idea especialmente extraordinaria, sobre todo porque dice que nunca había sufrido ningún episodio de sonambulismo y ya como que desde ese momento, desde esa idea tan extraordinaria que se lo metió en la cabeza y que no podía soltarla y que por favor le pedía a su madre 1000 veces que por la noche guardara ese cacharro en un sitio súper escondido y bajo llave para evitar que esto pudiera pasar, desde ese momento ella sabía que había algo un poco raro, un poco distintivo. Con esto también nos cuenta más cosas que le fueron sucediendo a medida que iba creciendo. Una de las cosas que nos cuenta muy importantes fue que sufrió varios ataques de pánico y nos los explica muy bien, porque a veces uno piensa que un ataque de pánico es estar en una situación de evidente peligro y tener miedo, un miedo extremo, pero no es exactamente así. A veces es tan simple como estar tranquilamente en tu casa y de repente que se te meta alguna idea o fijarte en algo que a lo mejor es algo totalmente cotidiano, pero en ese momento te crea una sensación como de desasosiego y es como si tu mente se fuera de este mundo, se fuera a otra dimensión. Obviamente yo lo estoy explicando un poco como el culo, ella lo explica 1000 veces mejor, por eso tenéis que leerlo. Y a partir de estas vivencias suyas nos cuenta que Virginia Woolf, la autora de libros tan fantásticos como Una habitación propia, Orlando, también sufría de estos ataques de pánico y también los describía muy bien en algunos de sus libros, y
y con esto va enlazando diferentes ideas y diferentes conceptos y va desgranando todas las ideas que tenemos sobre la genialidad y la locura, la creatividad, que a veces son conceptos que se entremezclan y retroalimentan. En este libro vais a encontrar sobre todo los diferentes capítulos en los que ella empieza contándonos algo de su vida, alguna anécdota, algún hecho, alguna cosita, y continúa poniéndonos otros ejemplos de autores famosos. Aquí tenemos una cantidad enorme de autores que sufrieron diferentes percances a lo largo de su vida y que definitivamente son muy interesantes. Es algo que me han dado muchísimas ganas de investigar por mí misma, y eso es algo que no cualquier libro consigue, no cualquier libro hace que me entre tanta curiosidad como para ponerme a leer más allá de lo que me está contando este libro. Algo en lo que también incide y que se menciona varias veces es el tema de la disociación y de la sensación de ser un impostor, vamos, lo que se conoce típicamente como síndrome de impostor, algo muy típico en artistas y en especial en escritores. Y nos pone algunos ejemplos que van más allá de lo imaginable. Es que tampoco os los quiero explicar del todo porque los tenéis que leer, o sea, lo tenéis que leer en este libro. Incluso a lo largo del libro nos va desgranando poquito a poco algo que le ocurrió durante muchos años a Rosa Montero, y es que tuvo una especie de doble, por decirlo de alguna manera. Hubo por ahí otra Rosa Montero, evidentemente ni se llamaba igual, que se hacía pasar muchas veces por ella, pero a un nivel muy heavy. O sea, yo creo que estaría acojonada si me hubiera pasado a mí, porque es una cosa espectacular. Por poneros un ejemplo, hay un momento en que Rosa Montero va a una convención y conoce a un médico, a un investigador, y se acerca a él para decirle: hola, pues soy Rosa Montero, me interesa mucho su trabajo, le admiro profundamente, me encanta. Y el señor este se queda como: perdona, ¿Rosa Montero? ¿La periodista de El País? ¿La escritora? Y ella: sí. Y el tipo en plan de: no puede ser, hace unas semanas que conocí a Rosa Montero. Evidentemente la tipa esta que dijo: sí, soy Rosa Montero, la periodista, no sé qué, no era ella. Y esta impostora real, no paraba como de surgir por todas partes. De vez en cuando iba a una firma y alguien le decía que le había prometido no sé qué y era mentira, era la otra tipa. Luego otro diciendo: no, es que usted no es Rosa Montero porque no sé qué. En fin, unas idas de olla. Y aprovecha esta experiencia suya también para hablar justamente de ese síndrome del impostor, de esa sensación como de que lo que estás haciendo no eres tú realmente, que la gente se va a dar cuenta de que no eres tan listo o tan importante o yo qué sé, lo que sea que piense la gente de ti. Y también la disociación. Los escritores suelen tender mucho a la disociación y a la necesidad a veces incluso de crearse unas personalidades un tanto distintas, algo que te separe de ti mismo, por decirlo de alguna manera un poco rara. Pero sobre todo este libro nos habla de la escritura, del proceso creativo. No es un manual de escritura, eso sí, no es algo que te vaya a servir a la hora de, bueno, voy a escribir y necesito consejos. Habla más de la escritura y del proceso en el sentido artístico, en el sentido de cómo es la mente del artista, cómo es ese cerebro a menudo inmaduro. Esto es algo que también me chocó bastante y que me dio una curiosidad enorme. Y es que hay investigaciones que dicen que conforme vamos creciendo, en el cerebro se producen una especie de podas neuronales, como para que el cerebro vaya madurando y vaya siendo más funcional, pero que en los artistas y más en concreto en los escritores, a veces esta poda no se realiza del todo o no se realiza para nada y tenemos una especie de cerebro un poquito más inmaduro que las personas que no tienen tanta creatividad, digamos. Algo así, ¿eh? Y claro, esto sí o sí no solo va a influir a la hora de ser escritor o ser artista o lo que sea, va a influir también a la hora de la persona que eres. También menciona que los escritores, por encima de cualquier artista, tiene muchísimas más probabilidades de sufrir alguna enfermedad o trastorno mental a lo largo de su vida. Algo que también menciona y que creo que es muy real es que la mayoría de los escritores, por no decirte todos, tienen como algún elemento o elementos comunes en todas sus novelas. Eso es algo que me fijé sobre todo hace relativamente poco de Catriona Ward, por poner un ejemplo, ya que es una autora que en poco tiempo me he leído 3 o 4 novelas suyas. ¿3?
diría, sí, 3. Y un elemento común que descubrí fue las serpientes. No es como un elemento muy importante, pero sí que aparece siempre por ahí alguna serpiente haciendo alguna cosa. Y pensé, ostras, ¿yo tendré algún elemento también común en todos mis escritos? ¿Lo tengo que analizar? Pero yo diría que sí. Y yo creo que es interesante analizar los autores que más leemos cada uno para darnos cuenta de que esto es verdad, que siempre hay como alguna cosita ahí común, por pequeña que sea, aunque sea un mínimo detallito, que nos puede decir mucho de ese autor sin que el propio autor se dé cuenta. Otra de las cosas que me gusta de este libro es que hay muchas frases sobre el proceso de escritura con las que me he sentido muy reflejada. Por ejemplo, una de las cosas que dice es la siguiente. Siempre da un poco de miedo sentarte por fin ante el ordenador y comenzar la fase de escritura formal, por así decirlo. Escribir es sin duda reescribir. Haces y rehaces 100 veces el mismo párrafo y en ocasiones tiras un capítulo entero a la basura y lo vuelves a redactar con cambios importantes. Es que esto es algo muy cierto y es algo que a mí me ha costado como aceptar, y es que el hecho de escribir no es lo que muchos tenemos en la cabeza de te sientas, escribes un capítulo, otro. No, a veces escribir es volver para atrás también, y no significa que estés frenándote, significa que simplemente estás mejorando poco a poco lo que estás haciendo hasta que llegue como a su forma final. Sin duda lo que más me ha gustado de este libro es justamente eso, verme reflejada en muchas cosas, entender ciertas cosas de lo que está diciendo Rosa Montero con las que puedo sentirme comprendida de alguna manera. Y es que ¿quién no se ha sentido raro alguna vez o incluso un poco ido de la cabeza? Aquí la autora nos explica que no es tan raro sufrir algún trastorno o alguna enfermedad mental alguna vez en tu vida, sobre todo si eres escritor. Es como que tienes el doble de posibilidades que una persona no artística, digamos. Y desmiente mucho ese tabú que a veces aún tenemos, esos falsos prejuicios, aunque también es cierto que es algo que yo creo que nos ha pasado a todos o a la mayoría, que a veces hemos tenido como esa especie de temor a las personas que están enfermas mentales, por el simple hecho de que no lo entendemos del todo. Y he proclamado de nuevo, lo he repetido muchas veces a lo largo de mi vida, que no debemos tener miedo a los enfermos mentales. Es algo en lo que creo de verdad, pero al mismo tiempo debo reconocer que yo también he tenido miedo alguna vez, que también me ha asustado. Y podría continuar horas y horas hablando de este libro porque en solo 350 páginas, quiero decirte, no es un libro largo, habla de tantísimas cosas, de tantísimos temas, cuenta tantas anécdotas, habla de tantos autores. Es un libro completísimo, no le sobra ni le falta una sola página, para mí está perfecto tal cual está, pero yo creo que ya he dicho suficiente para generaros curiosidad. Lo dicho, no es un ensayo que se haga pesado para nada en ningún momento, cuenta un montón de curiosidades y de cosas súper interesantes. Se nota que aquí hay una investigación brutal y de hecho ella misma lo dice en su libro, que para escribir todo esto investigó muchísimo y sin duda es una lectura que recomendaría en general a todo el mundo, pero en especial a aquellas personas artísticas con ciertas inquietudes, que os guste todo el tema que tenga que ver también con la psicología, y si más concretamente eres escritor o escritora, ya por supuesto este libro deberías leerlo. Y bueno, hasta aquí la reseña de hoy, o reseña, o resumen, o charla sobre este libro. No sé cómo explicarlo, la verdad, creo que no ha sido una reseña exactamente, pero de todas maneras sí o sí quería hablar de este libro, porque para algo ha sido una de mis mejores lecturas en lo que vamos de año, me ha encantado, lo súper recomiendo. Y bueno, a mí no me queda nada más que decir, aparte de que tengo redes sociales. Aquí están, os las dejo por aquí y también el link directo en la cajita de descripción. Suscribiros a mi canal si es la primera vez que veis un vídeo de mi persona y os ha gustado. También dadle al like para saber que os gusta esta clase de vídeos y seguir haciéndolos. Y nada, eso sería todo por hoy. Espero veros en el próximo vídeo.